Maite Iroru, Baisha Papeime, chicos del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Edward Núñez del área de Ciencias Sociales y en esta clase de Historia y Geografía vamos a abordar el siguiente tema: la educación y la religión durante el gobierno del Dr. Francia. Estaremos viendo en esta clase cuáles fueron las obras de gobierno del Dr. Francia, la educación en la época del Dr. Francia y la religión durante el mandato del Dr. Francia. Veremos cuáles son los propósitos: desarrollar el pensamiento crítico sobre la política educativa del gobierno del Dr. Francia. También vamos a identificar cuáles fueron las obras de gobierno del Dr. Francia y por último vamos a argumentar la política religiosa implementada durante el gobierno del Dr. Francia. Nos vamos a nuestra situación inicial con Male y Dani, que se encuentran en la ciudad capital para recorrer lugares históricos que forman parte del proyecto de historia. Male, ¿cómo estás? Es un hermoso día para recorrer los lugares históricos. Dani, todo bien, con ganas de recorrer. Y hoy iniciamos frente a la Catedral de Asunción. Sí, esta catedral es cuna de nuestra historia. La religión católica fue la primera en llegar a Paraguay. Es así, Dani, aunque tuvo grandes conflictos en la época del Dr. Francia. ¿Me podrías explicar cómo fue esta etapa? Y justamente hoy vamos a abordar cuáles fueron estas etapas y comenzamos con las obras de gobierno del Dr. Francia. Encontramos que durante el gobierno del Dr. Francia reorganizó la propiedad sobre las tierras y creó las estancias de la patria con ganados, vacuno y caballar que abastecían de carne y caballos al ejército paraguayo que estaba en forma incipiente. También cerró las fronteras del país, reorganizó la propiedad sobre las tierras. El Chaco y más de la mitad de la región oriental pasaron a ser propiedad del Estado paraguayo, que las alquilaba a particulares a un precio bajo. También la producción de yerba mate, tabaco y maderas fue limitada al consumo interno. Se volvieron a imponer las encomiendas de nativos y se mantuvo la esclavitud de los negros. Bien, avanzamos con la educación en la época del Dr. Francia. Y encontramos que durante la dictadura se prestó atención a la enseñanza primaria, no hacia la cultura ni a la educación superior. La instrucción de las primeras letras era muy extendida desde los tiempos de la colonia. Casi no había analfabetos dentro del país. Fue un gran logro del gobierno de Francia. También encontramos que la introducción de libros no estaba prohibida, que los maestros recibieron un sueldo y algunos auxilios para que pudieran desenvolverse, que la música y la danza gozaban del favor del dictador y que la educación superior fue suprimida con el cierre del Real Colegio Seminario de San Carlos por cuestiones religiosas. También encontramos que se difundió la afición por la lectura y prácticamente todos los habitantes de nuestro país sabían leer en tiempos del dictador. Ahora avanzamos a justamente la religión
durante el gobierno del doctor Francia. ¿Qué ocurrió? Y encontramos que el dictador suprimió las órdenes religiosas y transformó sus conventos en cuarteles. Tuvieron algunos conflictos con la clase dirigencial. Y que en julio del año 1815 hizo romper a la Iglesia Católica con Roma, y la Iglesia en el Paraguay a partir de ese momento era nacional. Entre otras cosas que hizo el gobierno del doctor Francia, encontramos que decretó la reforma de los regulares, y el 20 de septiembre del año 1824 sancionó justamente el decreto por el cual se cerraron los conventos y los bienes de la iglesia pasaron al Estado paraguayo. Otras cosas que hizo el doctor Francia, encontramos que prohibió la construcción de nuevos templos, determinó la libertad de creencia en el país y extinguió para siempre los tribunales de la Inquisición. También encontramos que las tierras que habían sido de la iglesia fueron repartidas entre los paraguayos que carecían de tierra en aquel tiempo. Bien, de esta manera llegamos a la evaluación de esta clase donde estuvimos hablando de las obras del doctor Francia. Vemos cuáles son las actividades que encontramos. Y el primero nos dice: completamos los espacios en blanco. La educación primaria en la época del gobierno del doctor Francia. ¿Cómo fue esta educación? Correcto. Obligatoria y gratuita. Muy bien, avanzamos. En septiembre de 1824, el doctor Francia sancionó el decreto por el cual, ¿qué ocurrió? Hagamos memoria. Muy bien, se cerraron los conventos. Estuviste muy atento. Pasamos a la siguiente actividad. Seguimos con la siguiente actividad. Dice: durante el gobierno del doctor Francia se difundió la afición por la... ¿Qué fue la actividad que más se difundió? Correcto, la lectura. Se consiguió que la mayoría de los habitantes del Paraguay aprendieran a leer en aquellos tiempos. La siguiente actividad. El doctor Francia transformó los conventos en... Correcto, en cuarteles. Tuvo conflictos con la clase jerárquica de la iglesia de aquel tiempo y a raíz de eso actuó de esta manera. Vamos con otras actividades. La siguiente actividad dice: completamos con B si las afirmaciones son verdaderas o con F si son falsas. Y el primer enunciado nos dice: en julio de 1815 hizo romper a la Iglesia Católica paraguaya con Roma. La iglesia en el Paraguay pasó a tener un carácter nacional. ¿Te parece que esto es falso o verdadero? Muy bien, es verdadero. Y justamente estábamos hablando de que convirtió los conventos en cuarteles. El siguiente enunciado nos dice: durante la dictadura se prestó atención a la enseñanza primaria, a la cultura y a la educación superior. ¿Es falso o verdadero este enunciado? Falso. Porque se estuvo hablando de que se desarrolló mucho la educación primaria y se descuidó un poquitito la educación superior. Bien, de esta manera, chicos, llegamos al resumen de la clase de hoy, que estuvimos hablando sobre las obras del doctor Francia. Y encontramos que el doctor Francia reorganizó la propiedad sobre las tierras y creó las estancias de la patria, con ganados vacuno y caballar
que abastecían de carne y caballo al ejército. Se prestó atención a la enseñanza primaria, no así a la cultura ni a la educación superior. También encontramos que suprimió las órdenes religiosas y transformó sus conventos en cuarteles. Prohibió la construcción de nuevos templos y determinó la libertad de creencia en el país. Bien, vamos a nuestra situación inicial para darle cierre. Vale, fue apasionante esta parte de la historia. Dani, es muy provechoso estudiar estas cosas, pues aprendemos a entender hechos importantes de nuestro pasado. Sí, el doctor Francia tomó decisiones drásticas para recuperar nuestra soberanía y ayudar a los más necesitados de esa época. Bien chicos, de esta manera vamos concluyendo esta apasionante clase de historia de hoy, donde vimos las obras de gobierno del doctor Francia. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo bebé.